Tipo, era la enemiga hasta hace poquito. Pero bueno, es verdad que no había hecho dentro de todo nada malo y había salvado a Luffy. Tenemos un arco un poco de transición muy cortito, pero muy Interesante, bueno. Bueno, no, interesante. muy El de bueno. Es muy Haya. bueno, que es el de Haya. Que ellos llegan a esta isla buscando provisiones e información para llegar a la isla de Skypiea, que es la isla en el cielo. Y vos El cielo. decís, tenemos un barco, ¿cómo llegamos a una isla en el cielo? Bueno, acá ellos llegan a Haya buscando justamente información. Lo primero que sucede es que se encuentra por primera vez con Barba Negra. Se Sí. encuentra comiendo en un barcito y medio que tienen como una competencia de quién come más pies, creo, una cosa así Sí, 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 era. sí, sí. No, igual, o sea, ahí lo que para mí te intentan demostrar, o sea, es cómo los dos son iguales y opuestos a la vez. ¿Por qué? Porque uno pide, yo dice, cerveza y pie, y el otro pide lo mismo. Y uno dice, qué rica cerveza, y el otro dice, qué cerveza de mierda. Y después el otro dice, qué rico Que pie, y el otro dice, qué pie del orto. Es como que los dos comen y toman mucho, pero al mismo tiempo tienen gustos tienen diferentes. gustos diferentes. O sea, son iguales, pero opuestos. Eso está bueno porque después te das Buena, cuenta que Barba Negra es el antagonista principal de la de obra. toda la Que obra. hasta Entonces, ese momento no te lo era imaginabas y un de hecho tardás mucho en darte cuenta que Barbanera era el antagonista. Porque fíjense que todos estos arcos que acabamos de mencionar, en ningún momento se apareció tanto Barbanera, o sea, solo una vez se lo mencionó por arriba y no tuvo ningún tipo de incidencia. Y en los arcos que vienen a futuro tampoco es un enemigo que esté presente. Y sin embargo, después se en vuelve. determinado momento encuentra ese peso en la obra. Y hoy en día, yo creo que te da más razón de que Barba Negra es el Sí, antagonista. no, es que yo estoy totalmente de No, acuerdo con no, pero vos. digo, manga, último capítulo. Digo, Bueno, hace, bueno, cálmate con los spoilers. Una cosa es spoilear a la gente, otra cosa es spoilearme a mí. Yo te puedo bueno, pegar. está bien, pero a ese nivel digo de antagonista principal. Ok. Después lo hablamos. Eh, Cuando ellos están en el bar, llega un pirata llamado Bellamy que los escucha que están hablando de la isla del cielo y los empieza a burlar. Y cuando los empieza a burlar, como que los amenaza, qué sé yo, y Luffy decide que no va a pelear con ellos y le ordena a Zoro que tampoco pelea, que pelee. Y Bellamy los empieza a cagar a trompadas. Y ahí tenemos una escena muy buena donde realmente los están moliendo a golpes y sin embargo ninguno de los dos hace nada cuando podrían hacerlo por orden de Luffy. Lo mismo pasó al principio de la obra con Shanks, ¿no? Que Ujú. Shanks ordena Sí, que se que. dejen pegar, O sea, se básicamente. deja boludear porque dice no vale la pena pelear con un pirata de porón, Que los burla porque boludito. no cree en la isla del cielo, que no cree en el One Piece. O sea, los burla a ellos por creer en estas cosas, estos mitos de piratas. Y Luffy es como que no le interesa pelear con esa gente, ¿viste? Como Como cree que. lo que se te cante el orto, sé lo que se te cante. Alto boludito. Sos un tonto, vos sos un tonto. Y cuando sale del bar, se vuelve a encontrar a Barba Negra, que vio y escuchó todo. Y le dice, no le hagas caso a estos pibes, el One Piece existe. Y los sueños están para cumplir. Y los sueños están para cumplirse. Y ahí un poco reafirma esto que decís vos de que son Igual. iguales pero opuestos a la vez. Ambos creen en lo mismo pero de diferente manera. Forma. Eh, Conocen a un descendiente de Nolan, que es esta persona que básicamente les va a dar la información que necesitan y los va a ayudar a llegar hasta la isla del cielo. Y lo que pasa luego, que me parece un momentazo, es que este pirata Bellamy lo lastima a este Nolan, como que lo van a buscar y se enteran No, de no, que cree para. Bellamy también es el que los boludea en el barcito en el que lo bar. golpeaba. Y Luffy ahí dice, bueno, chupalo. Y ahora Sí, no hace después. nada. Y después se entera que este Nolan está diciendo por ahí que él es un descendiente de la isla del cielo. Como que nada, así como se burló de Luffy, va y le pega al descendiente de Nolan. Cuando Luffy se entera de esto, ahí dice, no. No. Una cosa es pegarme a mí, otra cosa es pegarle a alguien que me está ayudando, que quiero a un amigo, y lo va a buscar y lo muele. O sea, le da una sola piña, si no me equivoco. O sea, Sí, una sola Bellamy piña. hace todo un despliegue. Él tenía la fruta del resorte, creo, y hace todo un Sí, sí, sí. despliegue donde se mueve a toda velocidad por todo el lado. Y cuando le va a pegar a Luffy, Luffy lo esquiva, le mete un saque en la cabeza, Se lo lo deja hunde en el todo marcado piso, en la cara. lo hunde en el suelo y lo ¿Qué, derrota de un qué sola piña. opinas de las frutas? No, para mí Bueno, estaba buena, o sea, tenía potencial. Tenía como algo parecido a lo de Luffy, con esta cosa de que se doblaba, se hacía como resortes y se impulsaba, que es un poco lo que hace Luffy a veces también. Entonces había como ahí me gustaba esa similitud, pero como que Luffy demuestra que con su fruta que no es Es una lo cuestión mejor. de fruta, que es una cuestión de ideología, De aura. de aura, totalmente, de ser el prota. Acá, otra cosa que también pasa en ese momento, que es que, tipo, en ese momento también Bellamy se le hace el porón a Luffy porque dice, vos tenés una recompensa de 30 millones. ¿Por qué? Porque todavía no se había actualizado la recompensa de Luffy de 100 millones
¿Cómo te acordás los valores, amigo? Porque sí, boludo. Pero bueno, que por vencer a Crocodile le subió de 30 a 100 millones. Y a Zoro de 0 a 60. Entonces ya son dos de la tripulación que tienen recompensa. Y ya la de Zoro era más grande que la de Bellamy. Creo que la de Claro. Bellamy era Pero Bellamy se había quedado con la de de 30 30 y los y, boludeaba pensando que eran unos piratas de poca y después monta. cuando ven que es de 100 millones y Luffy le pega a la mina y le hace poronga, fue bueno, Sí. comí la Un puta. momentazo. Además, se disfruta ver a Bellamy siendo golpeado después de todo lo que había hecho. Bien. El descendiente de Nolan los ayuda a llegar a la Isla del Cielo y ahí comienza el arco de Skypiea. Un arco largo, con bastante Largo, contenido. denso en muchas Denso, partes. denso. A mí me gustó pesado. mucho, de hecho, te diría, yo lo disfruté mucho más que el de Arabasta. Así que ahí es como que estamos. A mí, Soy el barba No, negra de ustedes. yo el recuerdo que tengo es que era muy bodrio, en momentos muy bodrios. y sí, Y los últimos 3 capítulos estuvieron buenos, todo el No, a resto. mí me pareció muchísimo más interesante, entretenido y divertido todo lo que planteaba este mundo de la Isla del Cielo comparado con la de Arabasta, que No. era todo un desierto y un golpe de estado, era un embole, un golpe de estado. Acá había un dios, acá había sacerdotes, estaba el bosque este donde los Mugiwaras se introducen y van superando pruebas de los sacerdotes para llegar a Dios. eh, Adiós. Y todo el concepto de la Isla del Cielo, que tenían su propia tecnología, su propia como cultura, por así decirlo, todo era diferente. Es una isla en el cielo, amigo. para mí, opinión mía, malardo el arco, Sí. pero voy a reconocer que es un arco muy importante en la historia y que ofrece mucha data. Y Tiene que después, pequeños guiños y Con que, muy y buenos que- que personajes. después con el paso del tiempo te das cuenta que era un arco importante, pero yo en el momento que lo vi me hizo dejar de ver One Piece por unos meses porque lo sentía muy pesado, muy largo. Tu O voluntad sea, era débil. no, amigo, qué sé yo. No sé, muchos personajes malos, Sí, Ni en sí. pedo. mal Amigo, aparece Grand diseñados. Fall, el chabón este que era el dios anterior. En él un idiota, en En, él... en él es verdad que es un Gil, pero es un muy No, no, buen, para es un mí muy buen no. antagonista. Para mí no hubo grandes personajes, como vos decís. Para mí los personajes son del arco, están bien, pero gran personaje, lejos, lejos, lejos. Si ni siquiera en él es un gran personaje, todos los otros extras. Para mí en él es un gran antagonista. No tiene todo el logre que vos querés de un personaje, pero como antagonista funciona Está perfecto. bien, pero no es un gran personaje. Yo Yo lo gran banco. A mí me personaje se gusta lo su dejo personalidad a malvada, su Zoro, no se lo diseño. dejo a él. Bueno, pero amigo, estás comparando con el segundo Está prota, bien, boludo. Dale. pero gran personaje es como muy Estamos hablando de un pesado. antagonista en un. Un Bueno, buen personaje, ese te lo a mí acepto. me gustó el arco. Algunos datos interesantes. Ahí descubren que la isla del cielo es la otra mitad de Haya, de la isla de la cual venían, que se elevó al cielo, no se sabe por qué. Y Sí, que bueno, se por sabe. eso es que el descendiente del que Por está las. abajo la había conocido a la isla. Nos introducen a los yandianos, la Sí, raza que es esa. sí, la raza que vive ahí en el cielo, que son como unos indios, o sea, se hace como un paralelismo entre la gente de la City y los indios, y esta cosa de pelear por el territorio, y en el medio de todo eso está Enel, que básicamente lo que quiere es destruir todo y construir un barco de oro que le permita volar hacia el One Piece, o sea, el chabón tenía un sueño No, así medio hacia la luna. falopa. Creo As- que él termina yendo a la luna al A la final del luna. arco. Ok, no, No me acuerdo, no, eso ¿no? se descubre después por una portada de Oda en un manga, Sí, sí, que él pero, o estaba en la sea, luna, pero para mí su plan no era ir a la luna, para mí su Ok. plan era ir al One Piece, no sé, vos lo pero viste hace poco, decimos. es que para mí era así. O sea, nunca, no quería ir a la luna, chavo. ¿Quién quiere ir a la luna, boludo? Pero bueno, sí quería como construir un barco de Y, oro en el que iba a volar. y nos introducen algo muy importante que en ese momento en realidad no te lo dicen, pero vos después con el tiempo te das cuenta, que aparece el hack por primera vez. Sí. En este caso aparece el haki de observación, y en Llamado ese Mantra. momento lo llaman mantra, y obviamente en él debe ser el personaje con mayor haki de observación de toda la obra. Después viene Katakuri, ¿no? Pero como que era distinto, o sea, como que el haki de observación de él era más terrenal de decir, bueno, puedo saber lo que está pasando dentro, Dentro de toda la de este isla, claro, dentro de toda básicamente. la isla. ¿Entendés? Después el de Katakuri no, es más de veo, visión. veo el futuro, ¿entendés? Previsión. Pero Pasa en ese que momento creo que lo veo él lo que más. explica en su momento es que en él como que un poco combinaba el poder de su fruta, que no lo mencionamos, pero él manejaba el rayo, básicamente la electricidad, y era como que la combinación de su mantra, entre comillas, estoy haciendo comillas para los que no lo ven, entre su mantra y su fruta del diablo le daba esta habilidad de poder percibir todo a su alrededor y bueno, esquivar todo y era como... Y Sí, además el chabón se podía literalmente teletransportar por todos lados. puede ser una pregunta que probablemente opinemos lo mismo, pero ¿qué opinan ustedes ahí? Que después Soda
se le ocurrió después lo de los hakis y dijo, bueno, voy a hacer que que lo que en su momento llamé como mantra, Sí, ahora lo voy a transformar en haki de observación. O en sí. su momento que cuando creó el mantra, él siempre supo que era el haki de observación, pero le había puesto el nombre mantra a propósito porque todavía no era el momento de introducir los hakis. Para ¿Qué mí piensan ustedes? Para mí la primera. La Para mí primera, el o mantra sea, se le nace como ocurrió un después. boceto de lo... No, no, para mí ya estaba encaminado para ese lado, pero al principio dijo, lo voy a llamar mantra. ¿Vos decís que no? Para mí ya está ideado. Porque, ¿sabes por qué? Para mí ya estaba pensado de Porque antes. en la marina también le llaman de otra forma, viste, una parte del haki. Después tienen otro nombre ellos para el haki, no es haki. ¿Cuál? Para mí es haki. Viste que ellos pueden volar, hacerlo de los de... No, pero eso no es haki. No, igual sí es haki eso. Es haki, No, boludo. ¿qué es Es haki? haki. Lo que hace el CP9, Lo es que hace el verdad. Eso no es haki. ¿Qué haki es, boludo? No, no es haki. Sí, boludo, Sí. es haki. No, Es son otra- habilidades especiales que incluso No, porque también las hacen todos. las Sanji hacen la todos. puede hacer. Está bien, Claro, pero es haki. con el haki, boludo. El haki es como el chakra de Naruto. Que Es verdad, no, el sí, haki, es verdad, el haki sí. de endurecimiento es el del dedo, es verdad. Tenés Pero lo de un... volar, ¿qué haki es? Sí, es No, un para mí es haki. una técnica distinta, pero que en ningún No, momento pero para mí no tampoco está pensado solo eso porque El también... Tekai era lo de la marina. Bueno. El Tekai como le pegaban y era duro, está eso es endurecido, haki, eso es es haki. haki Sí, de eso es haki, defensa, sí. de armadura. Bueno, Pero por ejemplo, el haki del rey Sí. no va a llamar mantra del rey. Entonces, para mí eso ya No, estaba no, no, pensado. no, claro, no, yo no digo que le cambió la palabra haki o de mantra por haki, sino que en su momento se le ocurrió un poder que lo llamó mantra y después dijo, ah, ¿sabes qué? Se me ocurrió la idea del haki No, y lo que no. en su momento llamé como mantra lo voy a transformar en haki de observación. Yo creo que sea así, simplemente la tiré a la mesa No, para que mí la siempre estuvo pensado. siempre O sea, estuvo pensado, ok. ¿sabes por qué también? Porque lo que tiene One Piece es que todas las cosas que vos ves desde el principio está pensado porque se relacionan con cosas muy a Sí, futuro. es verdad, es verdad. Entonces, vos no podés esperar que la escala, o sea, como el poder dentro de la obra no esté pensado al momento cero. Ya está pensado al momento cero. Si ya el chabón pensó Pero pará, hasta los poneglyphs Yo no- y todo yo el no camino, creo- armas ancestrales. yo no creo que sea tan así, o sea, puede ser sí, pero mirá por ejemplo, el claro ejemplo del dibujo, ¿entendés? De cómo fueron evolucionando los personajes y vos decís, entonces no lo tuvo pensado, o sea, a Jax lo hizo re feo al principio. Pero amigo, Marco pasaron era re feo, un ¿no? retiempo también No, en pero el bueno, una proceso. cosa es el diseño de personajes, pero otra cosa es tu nivel de poder dentro de la obra. Eso después puede variar, cambiar un poquito, Pero modificar. es una de las bases. Pero es una de las bases. Vos no puedes decir en Naruto, el chakra no era una de las bases. Es la base principal para empezar a armar la escala de poder. No, Lo mismo que el no, haki. pero el chakra te lo introducieron en el primer capítulo, el haki te lo introducieron en el capítulo 300 y tranquilamente capaz que se le ocurrió ahí al chabón. Yo no digo que sea así. No, obvio. Yo No. estoy con. Me inclino más por Matilde. Ok, listo. Bien, momentos a destacar. Se menciona, volviendo a Hypia, se menciona que los barcos tienen alma en una escena súper falopa. Yo en esto estoy completamente en desacuerdo con Oda. Lo he charlado con él largo y tendido. Pero el barco se repara solo. Tenía el mástil roto y se lo arregla a sí mismo. En una escena falopa donde aparece un fantasmita reparando El alma del barco. que lo ve Usopp. Y bueno, ahí se hace un poco de mención a esto del alma del barco, que me parece lo más falopa de la obra, lo único en lo que estoy en desacuerdo. Luffy se enfrenta peleando contra Enel. Algo a destacar es que Enel manejaba el rayo, Luffy es de goma, entonces era la única persona del mundo a la cual los rayos de Enel no le afectaban. Me encanta la escena que tipo le tira un re rayo y Luffy queda Sí, con cara sí, de... y el chabón pone cara de what the fuck, ¿qué está pasando? Sí, sí. Obviamente, como es el prota y como es de goma, lo termina derrotando en una muy buena pelea. A mí la pelea entre Enel y Luffy me parece No me la acuerdo. muy yo buena. me re dormía. No, estaba Gapin en un momento como le pone una bola de oro en el brazo y el chabón pelea igual con la bola de oro. Luffy era vencido y volvía todo el tiempo, re denso el chabón. Lo termina venciendo, encuentran una escritura en la lengua antigua que fue dejada por Roger. Poneglyph. No había poneglyph, me parece. Bueno, No pero, era un o poneglyph, sea- era una escritura, no era un poneglyph. Con la escritura Era de una Cobol. pared escrita de oro que no era un poneglyph. Y lo que decía, básicamente, es que Luffy estuvo ahí. Perdón. Sí, ya Me distrayeron ustedes. Y que Roger estuvo ahí. Y esto obviamente lo puede leer Robin, que es la única persona que puede leer esta lengua antigua. Y te deja pensando, ¿no? Porque ¿por qué Roger? O sea, ¿cómo Roger pudo escribir en esa lengua antigua? Significa que entonces la podía leer. Y acá él Y- explica la existencia de unos poneglyphs que recordemos que son estas rocas que tienen escritura antigua, que conforman un llamado río de poneglyph, que son los que te guían hasta la última isla, hasta Laugh Laugh Tale,
y el ¿Ya te lo One nombran Piece. ahí? Te lo nombran en ese momento. De hecho, te diría que es. Sí, después se vuelve a retomar en Wano, me parece, pero esa No, es la. no, se retoma mucho antes. ¿En qué dónde? ¿Lo de Mirá, qué? ¿Lo de qué? Perdón. Lo del río de Ponelif. Lo río Poneglyph se retoma Y cada vez que aparece un eh, de Soul, en aparece Soul se En retoma. Soul era Nora Wano. Sí, tenés razón. Bueno, esta es la primera vez que se menciona. Que existe un río de Ponelif, que son una cadena de Igual, Ponelif que No, te van a igual, guiar igual, hacia la dale. última isla. En lo de O'Hara, ¿qué arco fue el que te cuenta la Lo de historia? Robin también. Sí, En ¿qué el arco- de qué arco- Nislovi. bueno, entonces ahí lo vuelven a mencionar. No sé, Claro. creo que ahí no mencionan de No, pero capaz la no llegada de mencionan One Piece. todo Se el habla de las río armas Poneglyph y ancestrales. los Ok, cuatro. O sea, ok. Se habla de las armas se habla ancestrales. también del silo vacío, que ocultan la historia del mundo. Por eso es que después los Poneglyph. Pero el río de Poneglyph, eso no. Eso Bien. Ok. Y este arco termina con. ¿Puedo, o sea, decir algo ahí, tipo medio ¿Cómo no? spoiler? Igual no spoiler, pero Roger en Igual realidad. acá vamos a decir spoiler. Es verdad. Sí. Roger no es que sabe leer los Poneglyph. Roger tiene la habilidad de escuchar las voces de las cosas. Eso se dice, ¿no? Pero eso lo escribió supuestamente Roger, amigo. Está bien, pero él no lo sabe leer. ¿Y cómo lo escribió? A eso nunca te lo dicen, pero cuando Ahora le Rayleigh preguntamos ahora. Mandar un WhatsApp. cuando Rayleigh Robin le dice cómo es que Roger escribe eso, Rayleigh le dice, no, Roger no sabía leer, Roger escuchaba las voces de las cosas. ¿Está chequeado eso? Está recontra chequeado. Si no está chequeado, déjenlo en los comentarios. Estoy 95% seguro. Ah, no está tan chequeado. Y bueno, Eh, siempre me dejo margen para el error. este arco termina cuando nos muestran de vuelta en Maya, en Haya, no era Maya, Haya, en Haya, a Bellamy, que está siendo torturado por un personaje que es Doflamingo. Uy, primera introducción de los Flamingos. Que es, sí, de hecho ya lo Era había la mostrado pupila a de él. los Flamingos, ¿no? Se Sí, podría decir, ya lo había mostrado Flamingo en el pasado, pero una Claro, escena muy fugaz. Y acá vuelve a aparecer torturando a Bellamy porque Bellamy llevaba la bandera de Doflamingo. Claro, era como Y una de como sus perdió, cosas. Doflamingo lo tortura, como diciendo, te atreviste a perder llevando mi bandera, sos un debilucho, y lo tortura. ¿Quién es Doflamingo? Luego vamos a descubrir que es otro Shichibukai, como Crocodile, el que acaban de vencer en Arabasta. Me da risa que use frases como, eso es un debilucho. Ahora, Es un pete, la mía. paréntesis. Que yo soy de México, amigo. ¿Qué opinan ustedes de las escalas de poder entre los Shichibukai? ¿Entendés? Porque en ningún momento te dan a entender como que Crocodile es una verguita al lado de Flamingo, pero Luffy vence a Crocodile sin tener el Sí, gear, el o sea, nivel de poder correspondiente. claro, siendo una verga, y después, 700 capítulos después, pelea contra Doflamingo y le recuesta, ¿entendés? Entonces, ¿hay tanta diferencia entre los Shichibukai o realmente lo venció porque, no sé? No, ¿sabes cómo? Te voy a decir que sí, y te voy a dar el mayor ejemplo. Buggy y Shichibukai. No, bueno, Sí, yo pero creo no, que- Pero después lo pones al mismo nivel que Mihawk, que es el no, mejor amigo, espadachín del mundo. Hay escala de pero poder. en ningún momento te lo ponen a Crocodile en un lugar de Crocodile es una verga, no. Incluso después cuando se forma Crossguild en un futuro, Crocodile es igual de poronga que Mihawk, ¿entendés? Pero No es que Mihawk es el jefe de Crocodile, no. igual yo Y creo en la que guerra- en Crocodile la guerra de también Marineford, fue como que para mí, infravaloró a Luffy. Fue como... Sí, lo subestimó. Lo subestimó, para sí. mí es un error de la hora de que no me podés, o sea, Retractar lo que no, dijiste. amigo, porque Oda no comete errores. para mí, Oda es sagrado. ahí claramente Su único error va a ser morir sin explicar que era One Piece. Nada, concha tu hermano. amigo, para mí eso es un error en la escala de poder de la hora que se la dejamos pasar, pero no está bien, genera mucha duda. Porque Crocodile no era una verga, no tendría que haber perdido, o sea, Crocodile no podría haber perdido jamás contra Luffy. en Contra ese momento, Luffy. Contra ese Luffy, ¿entendés? Era un Luffy muy débil en ese momento, ¿entendés? No puede ser que Luffy pelee contra los discípulos de Crocodile y le cueste, ¿entendés? No sé, que capaz que pelea contra Bonchan y le cuesta, y que después venza a Crocodile. No, igual ahí sí ¿entendés? tenés un punto. Para mí es un punto, pero bueno, también... Bueno, pero en él pasa un poco lo mismo. En él, si aparecería hoy, estaría rotísimo el chavo. Y sin embargo, pero Luffy lo vence. de él nunca nunca te lo pusieron a la altura de otro personaje. Claro, Sí, él dice de- que, por ejemplo, los Shichibukai era como uno de los 3 balances del mundo, uno de los 3 poderes que Claro. balanceaban el mundo. Y Luffy venció a uno siendo alguien que ni siquiera todavía controlaba el hack. Claro, me vas a decir, por ejemplo, que Rob, que los amigos de Lucci, como toda Los la, CP9. toda la banda de Lucci, tienen que ser obligatoriamente de una fuerza, o tienen que tener mucha menos poder que Crocodile, ¿entendés? Claro, Y sin Crocodile le embargo- ganaría a y sin cualquiera. embargo,
¿cuántos capítulos pasan 200 entre Alabasta y lo que pasa en Water 7? Y en Water 7 los muy buenos se van pijeados por el CP9, ¿entendés? Pero se van recontra pijeados, pero sin ninguna duda. ¿Y cómo puede ser que ese Lucci sea más fuerte que Crocodile? No puede No, ser. igual, ¿entendés? ojo, porque Y ahí bueno. estás pisando terreno complicado, porque algo que yo leí en mi investigación para este podcast, que igual no quiero hablar, o sea, nos estamos adelantando, pero en Water 7 Luffy todavía no estaba seguro de si pelear o no, por eso se van derrotados. Luffy estaba confundido, es algo que No. menciona Nami. Para Luffy, porque esto es un. Nami Claramente, menciona, es difícil pelear cuando no estás Pará. seguro, y como que él no entendía qué estaba pasando. esto es evolución de personaje. Luffy le gana a Lucci porque saca el Gear Gear. Second. El Gear, ¿cuál? No sé cuál 3, saca. 2 y 3. Entonces ahí tiene como un power up. Sí, Y pero si no, no lo para hubiese mí Luffy ganado. ya podía usar ese power up, nada más que no lo usó antes, porque No sé. no estaba seguro. A chequear. Igual avalo de que Crocodile lo hicieron muy Sí. pete para ese momento de la obra. Totalmente. Pero para mí tiene un poco de que lo subestimó a Luffy. Para mí, Oda necesitaba ya meter a la fuerza de los Shichibukai. Y resolvió Quizás por si ahí. me preguntás a mí, que yo soy. ¿Quién soy yo al lado de Oda? ¿No? Pero quizás. Nadie. Nadie. Quiero que lo sepas. Quizás lo ideal no hubiese sido que Crocodile sea derrotado, sino que Quede sea para después. desplazado de alguna Claro. otra forma. Entonces, que lo venzan, pero no o sea, no derrotarlo. Que arruine sus planes y que él tuviera Claro, que, tenga que ir, tipo, ¿entendés? ir. Claro. Una cosa así. Que es porque trajo a la marina y le trajo 3 almirante que. Claro, algo que algo vos decís, así. bueno, salvé la isla, qué sé yo, Pero no lo derroté a las necesariamente- piñas. No necesariamente fui más fuerte que Crocodile. Tenés un banco tu teoría. Para cerrar Skypiea, algo que cabe mencionar, que esto es algo que descubrí la segunda vez que vi One Piece. Enel no es que muere, sino que se termina yendo en su Claro. barco. Lo cual no descartaría que Enel pueda llegar a volver a aparecer. Existe, Ojo, ojo, existe. Gokuro. Ojo, Gokuro. Ojo, Gokuro. Existe. A mí me gustó Enel y considero que su poder estaba muy bueno para que haya muerto ahí. Muerto. Morir. Pero, Un o sea, muerto me menos refiero a desaparecer en la obra así como así. Entendería si así fuera, porque capaz que ya no hay lugar para traerlo de vuelta, pero me encantaría volver a verlo. Me encantaría que cuando lleguen a Laugh Tale, justo Enel Amigo, estaba ahí, yo, ¿viste? yo no quiero verlo nunca más a Enel. En el Me, respaldo. me pareció. Llegó con el barco volador, amigo, tiene un barco volador. a mí Y Enel- llegó y no pudo abrir la puerta. A mí Enel me parece un antagonista malo dentro de los grandes antagonistas. Y no quiero que aparezca más, ya está Enel. Lo metí los huevos, chao. Y bueno, si Oda te escucha nuestro podcast, capaz que te haga caso a vos, pero Igual, Para yo mí personalmente... hay grandes chances que aparezca. Hay mucha gente que quiere que aparezca. ¿Grandes? Y mira, te lo tengo que unir. No lo voy a hacer, pero lo tengo que unir con el arco de Elbaf que está ocurriendo ahora en el manga. Dejá de spoilearme. Tengo que explicar cosas que no la voy a decir, Spoilemos anime, no manga, por favor. pero, o sea, Va a aparecer, tranqui, no te preocupes. espero que no aparezca. Espero que no aparezca Enel. Cuando aparezca en él lo vamos a debatir de nuevo. Ahí se mete la luna y todas esas cosas místicas. ¿Viste? No, sí, Sí, porque, es más fuerte que él. Él no, no, puede evitar él- spoilear. Su porque deseo en la vida es... él quiere cerrar su idea, pero yo sé que si cierra esa idea, Por eso- te mete tipo Pero es el último capítulo de impresionante Manta. la capacidad de Pitu de no poder cerrar una idea sin tirarte un spoiler. Amigo, Es no voy a como, decir más aprende a nada, hablar no voy a- misteriosamente, No voy a boludo. decir nada. Esa es la mierda. Bueno, igual yo quiero hacer un pie de página. Acabamos de terminar Skypiea. No sé cómo venimos de tiempo y no